Buenas tardes a todos ustedes. Me da muchísimo gusto contar con su presencia en un día como hoy. Bueno, comienzo diciendo que este libro fue escrito a la memoria de mi padre, Moisés Sasse, que en paz descanse, y a la memoria de mi rabino, Haim Sued, que fueron dos grandes maestros en mi vida. Agradezco la presencia de mi madre, que viva muchos años, a quien amo mucho y es gran maestra también. El cabalista trata del encuentro con el maestro espiritual de aquel que en su vejez va a buscarse en los caminos del libro sagrado. En el Sidur, libro de rezo judío, se da las gracias a Dios por enseñar la Torá a todo el pueblo de Israel y a todos los pueblos. Uno se preguntaría cómo hace Dios para hacerlo, y uno va descubriendo que si somos capaces de ver lo sutil en nuestros actos de la vida diaria, la supervisión divina, vamos vislumbrando esa presencia del Creador que nos acompaña, que nos marca caminos a seguir, nos corrige, nos aplaude y nos va llevando por caminos de sabiduría para pegarnos a su divina presencia y hacernos mejores seres humanos en el desarrollo de nuestro espíritu. También nos va poniendo en el camino a grandes maestros que nos mostrarán senderos para elevar nuestra alma y nuestro intelecto. Yo tengo la suerte de estar hoy sentada junto a dos grandes maestros. La primera, Angelina Muñiz Huberman, cuyos textos me llevaron por el camino del espíritu de la Cábala, de la iniciación. Sobre ella y su obra realicé mi tesis de licenciatura, El mito del exilio, los ritos de iniciación en los cuentos de Angelina Muñiz. Desde entonces hemos tenido una relación de complicidad mística y literaria que agradezco profundamente. Gracias, maestra, por estar presentando hoy mi libro. Es un honor para mí. Pepe Gordon es otro gran amigo y maestro del espíritu, la meditación y el conocimiento. Cada encuentro con Pepe es un diálogo con el misterio del universo y con ese asombro que provoca el universo, con esa mirada de más allá que él siempre tiene y que comparte a cada instante y en cada encuentro. Maestro en la unidad del universo y de la ley donde se encuentra la unidad de Dios y de todas las cosas en todas las culturas. Es un honor, Pepe, estar junto a ti en este encuentro para presentar el cabalista. Muchas gracias. Gracias a mi hermana y a mi Sara y a mi hermano Suri, grandes maestros en mi vida, en el camino de mi vida. Y a todos aquellos amigos con los que he compartido búsquedas y encuentros y están hoy aquí. Gracias a Dios por la escritura, por tener la oportunidad de conocer sus caminos, poderlos transitar a través de la poesía, la palabra y el judaísmo, que es un camino universal e incluyente, fascinante y amoroso y siempre inspirador. Muchas gracias. Dejamos ahora la palabra a Angelina Muñiz. Pues ante todo, ¿sí se oye? Sí. Ante todo, pues es un gran honor, una alegría y un orgullo estar aquí, Jenny y Pepe, presentando este nuevo libro de Jenny y todo lo que tiene que decirnos en él. Además es la noche de Año Nuevo, Rosh Hashanah, y pues todo esto son una serie de situaciones muy especiales. Bueno, en una ocasión anterior, al hablar de la poesía de Jenny Hasse, decía cómo ha logrado elaborar una precisa obra de temas místico-eróticos que la colocan en un lugar especial dentro de la literatura judeo-mexicana. Una obra traspasada del anhelo espiritual de explicar lo inexplicable por medio de un mundo poético pleno de misterio, inquietud, metáforas sorprendentes y una polisemia evocadora. Esta vez se presenta su libro, El cabalista o El fulgor del laberinto, en el que las líneas principales de nuevo acuden a los temas y variantes de la concepción cabalística en torno a la Torá. Es también de mencionar que la luz, Or en hebreo, como fuente del conocimiento, da nombre a la editorial que publica este libro, Or Esencias. Cábala, fulgor y laberinto
resumen en el título 3 directrices formuladas: la interpretación mística del texto pentateuco o Torá, su iluminación y el deambular laberíntico entre palabras, letras, espacios en blanco. Las primeras páginas exponen al cabalista a partir de la idea de exilio, y cito a Jenny: soy un exiliado y peregrino buscando mi propio cuerpo, tierra, centro. Hasta aquí la cita. Un cabalista que depositará al final de su periplo la luz del conocimiento en el paciente escucha que lo acompaña. Desplazado, busca un espacio donde detener su peregrinaje y hallar la luz de la divinidad entre las palabras de la Torá. Cito: el cabalista acaricia las letras, lleva su dedo índice a los labios, besa la huella del fulgor que se ha quedado entre las yemas, y mañana se levantará temprano y el libro estará ahí para guiarlo en la batalla. Hasta aquí la cita. Desmenuza las palabras en letras y se detiene ante el tetragramaton Yod, Hei, Vav, Hei, o las 4 letras inefables. Su destino quedará marcado por el sonido de esas letras. Conoce y reconoce la historia suya y de su pueblo entre las líneas del libro sagrado. Si llegara a entenderlas en su profundo significado, lograría la unión mística. El propósito de su vida queda establecido. Y cito: desde el sinmundo me colmo de palabras, en ellas recorro el espíritu de un pueblo diseminado, golpe tras golpe, en las esquinas de la historia. Se cierran las comillas. Es el monte del Sinaí del que parte la historia, y es la figura de Moisés la que lleva de la mano a este nuevo cabalista para indicarle el camino. Nombre repetido en el padre de la autora, a cuya memoria está dedicado el libro. Así, nombre y nombre cumplen su cometido y la repetición es la afirmación. La zarza ardiente es la luz que guía hacia la divinidad en el afán de extender los símbolos aún más allá anhelado. Jenny le otorga a su cabalista el camino sin fin y la ruta interna para el ascenso a Jerusalén. La gematría da lugar a la lectura numerológica, y sobre este tiempo y el tiempo mesiánico de la esperanza, la autora analiza, y cito: la palabra serpiente suma 358, la palabra Mesías suma 358. Un oasis de saber se abre pronto, los múltiples rostros del concepto. El Mesías vencerá a la serpiente. El tiempo mesiánico es el tiempo del fin del mal. El Mesías solo llegará cuando acabemos con la serpiente que nos habita y que habita el mundo. 3 más 5 más 8 igual a 16. 1 más 6 igual a 7. El 7 representa el día de descanso. Los tiempos del Mesías implican el Shabbat para el mundo. Hasta aquí la cita de Jenny. De ahí el amor por el número como máxima expresión abstracta que permite no nombrar a la divinidad, sino abordarla con el rodeo de la palabra de múltiples interpretaciones y del número inacabable en su infinitud. Se detiene el texto permitiéndole a la vez volar. El número en sus manifestaciones, real y teórica, donde la letra Pei o Fei es la representación del número infinito sagrado. Y aquí hago un paréntesis.
para referirme a la película Pi, el orden del caos. Pero antes, para un poco aclarar, es decir, que la Torá puede leerse por medio de las letras o numéricamente, eso es la gematría, y esto es lo que está explicando el cabalista del libro de Jenny. Entonces, aquí hago un paréntesis, me salgo de la época. El paréntesis es para referirme a la película Pi, el orden del caos, una película que a algunos de ustedes espero que hayan visto, de 1998, dirigida por Darren Aronofsky. ¿Habrá alguien que la haya visto? Espero que sí. Muy bien. En busca, esa película, o la actuación, en busca de la unión indisoluble de letra y número. La cábala como ecuación matemático-espiritual. Y aún podría referirme a la capacidad de ciertas mentes, por ejemplo, en algunos casos de autismo, de elaborar operaciones aritméticas complejas instantáneamente y a gran velocidad. Y aquí cierro el paréntesis, lo dejo como pensamiento. Otro tema desarrollado es el del cuerpo como recinto de lo sagrado. Dice Jenny, leer el cuerpo, leer cada signo del cuerpo y después trazarse en el papel, dejarse narrado en la hoja blanca. Hasta aquí la cita. Con lo cual, la asociación con el cantar de los cantares es inmediata, en su doble vertiente erótica y o mística. Cito de nuevo, vencido sobre la sed de amar, los rostros de los amados se buscan entre la lluvia, los vientres se aunan para engendrar el tiempo de la paz. Para Jenny, el amor es el estado de perfección donde ocurre la entrega total, que se transmuta en la entrega espiritual. En el acto amoroso se repite la imagen de la creación divina y luz y oscuridad, noche y día, juegan entre sí para finalmente establecer el orden y apartar el caos. También los místicos cristianos, Teresa de Jesús, que por cierto, como ustedes saben, provenía de una familia de conversos. Teresa de Jesús y San Juan toman del cantar de los cantares noche y día, luz y oscuridad, convirtiéndolos en el alma que se escapa del cuerpo y que se une con la divinidad. Regresando a Jenny, sus palabras dicen: el cabalista traza sobre el cristal un nombre y se funde en él hasta perderse. No hay día, no hay noche, no hay palabra ni silencio, solo un latido en los bordes de la nada cantando, solo un latido balbuceando el ritmo de los comienzos. Hasta aquí la cita. Y en las palabras de San Juan, de su cántico espiritual, surge la famosa aliteración de todos conocida: un no sé qué que quedan balbuceando, como la imposibilidad de hallar la palabra primigenia. De igual modo, como en coincidencia, menciona Jenny Ace la experiencia mística que pasa a ser también una experiencia lingüística o fonético-poética, agregaría yo. El peregrinaje del cabalista internado en el mundo del lenguaje sigue hallando nuevos significados y nuevas imágenes y metáforas para aclarar el verdadero sentido de las palabras, a pesar de que sabe que el fin nunca será definitivo. Es entonces cuando la presencia de la Shejinah se vuelve necesaria como la morada femenina de Dios y la sombra que acompaña en el exilio al pueblo judío. El cabalista transmite su mensaje, y cito:
Las palabras del sabio me permitieron comprender otro de los rostros que sustentaban secretamente las esperas de mi pueblo. Su supervivencia estaba en el gesto secreto de esa presencia inmaculada que se había desprendido de Dios para acompañar a los hombres, para retornar a Él cuando el pueblo regresara de su exilio y pudiera nuevamente abrazar la tierra. La Shejinah, esa presencia itinerante. Se cierran las comillas. Así, en ese transitar del cabalista por los caminos de la búsqueda celestial y las rutas del libro sagrado, recibe la luz de la divinidad y la entrega a su escucha. El momento de la despedida se acerca, no sin antes dedicar un pensamiento a la figura de Job, encarnada en la lucha del bien y el mal, con la apuesta entre Satán y Dios. Y cito: y que la aparente gratuidad del dolor tenía una razón oculta en el fondo de la mente del Creador. Hasta aquí la cita. El adiós es impostergable. El canto y la danza se perpetúan. El amor sobre todas las cosas. El escucha que ha recibido las palabras del cabalista está listo para escribir el libro, este libro. Enciende la vela y extiende el pergamino para que las palabras fluyan una a una. Las palabras del cabalista, del escucha y de Jenny Hace, entrelazadas amorosamente en el tejido poético. Siento mucho haberte hecho yo. No me sentí mucho, yo estoy feliz. Muy bien, muchas gracias. Me han conmovido profundamente tus palabras, como siempre, y el análisis que has hecho. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias. Yo también me llené tus lágrimas. Bueno, y creo que, como acabamos de ver, la idea que está en el trasfondo del libro de Jenny es que hay un libro en donde puede estar inscrito todo y donde debemos de buscar cómo encontramos nuestra historia ahí, cómo la reescribimos tal vez también, porque es un libro en donde de alguna suerte nosotros también estamos presentes. Y esto se conecta mucho precisamente con la celebración del Año Nuevo Judío, porque resulta que cuando empieza el Año Nuevo Judío hay 10 días que van desde el inicio del Año Nuevo hasta el famoso Día del Perdón, el Yom Kippur, en donde se plantea que en esos días Dios está escribiendo el libro, cómo vamos a quedar inscritos en el libro de la vida. Y entonces, de alguna suerte, lo que nosotros estemos reflexionando sobre lo que hemos hecho durante el año tiene que ver con de qué manera se va a dar la escritura que vamos a tener. Y es muy interesante, lo que está planteando simple y sencillamente es que somos páginas de un libro, pero el problema es que a veces no sabemos leernos dentro de ese libro. Me acuerdo que el escritor, el novelista Juan José Millas tenía una novela que se llama Dos mujeres en Praga, en donde la novela empezaba con un aviso de ocasión que aparecía en el periódico, que simplemente decía lo siguiente: usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela. Pero el problema es que no hay, me acuerdo que al conversarlo con Juan José Millas, me planteaba el problema de que pues desafortunadamente no podemos tener una novela para cada uno de nosotros, pero la buena suerte es que a veces en las historias de los otros encontramos nuestra propia novela.
Cuando vamos al cine, de repente vemos una película y dice uno, ay, ahí estoy yo, de alguna manera extraña. Entonces, en ese espejo también nos encontramos. Pero lo interesante es entonces sabernos leer bien en nuestras historias y saber leer entre líneas. Es curioso porque hace 2 días, el viernes en la noche, me tocó presentar un libro que se llama Einstein para perplejos, donde 2 físicos, José Edelstein y Andrés Goberov, hablaban precisamente de cómo la ciencia permite leer entre líneas. Y bueno, ¿qué es lo que nos está planteando el libro del cabalista de Jenny? Sino la posibilidad precisamente de leer entre líneas. Y esto se plantea en términos de la cultura cabalista en esta forma. Se habla de fuego negro sobre fuego blanco. ¿Y qué quiere decir fuego negro? En las hojas de papel tenemos el fuego negro de las letras sobre el fuego blanco del papel. Pero entre cada letra y entre cada palabra, el fuego blanco también nos está diciendo algo. Es lo que nos dicen precisamente los silencios, que son los equivalentes de alguna manera a ese fuego blanco. Cuando no decimos nada, cuando callamos, estamos diciendo algo y eso está completando el discurso que se está proponiendo. Y bueno, entonces en este marco quisiera hoy de alguna manera hacer una serie de resonancias en este laberinto que nos plantea Jenny para ver precisamente cómo podemos leernos, cómo poder leer en ese libro y ver si, por ejemplo, el brillo de las estrellas resulta que está también en esos pergaminos. Es decir, que la vida está conectada profundamente con el lenguaje, como si la vida fuera una especie de hologramas verbales, en donde vas diciendo las palabras y van apareciendo. Esto es muy interesante en la cultura aramea. Hay una palabra que luego desemboca al hebreo, que es la palabra abracadabra. Y abracadabra realmente, si uno le sigue la huella en el hebreo, pasará lo que yo diga. Y esa es la magia de la palabra, que la palabra de alguna manera puede estar conectada más profundamente con la realidad de lo que imaginamos. Y entonces, bueno, para ver precisamente de qué se trata este laberinto y este misterio, para internarnos dentro de la palabra y dentro de sus silencios y ver si podemos llegar a ese punto desde donde brotan no tan solo todas las palabras, sino tal vez todas las fuerzas de la naturaleza. Y es por eso que estaríamos hablando de que el verbo implica creación y recreación en una manera más literal de lo que nos imaginamos. Dice Jenny: voy hacia el surco entreabierto que dejan las palabras. Estamos hablando precisamente sobre ese fuego negro y fuego blanco. Una frente a otra me permiten el espacio del silencio. El rostro del cabalista asoma entre ellas para colmarme. Él sabe que el acceso verdadero al misterio del texto es a través del silencio. El deseo del hermeneuta, el que interpreta, es acceder a la nada blanca que simula el silencio de Dios, la parte más elevada de su misterio, el lugar del no lugar, el espacio de su afonía, el punto inamovible que es solo un respiro, la diástole infinita, el Aleph que lo tiene las alturas del vacío. Y bueno, esto es muy interesante, estamos hablando del Aleph, es decir, la letra hebrea del Aleph, de ese cuento famoso que luego Borges plantea con este mismo nombre, nos está planteando la posibilidad de encontrar, digamos, en el caso de Borges, dentro de una esfera, todos los puntos del universo. Pero lo que nos está diciendo Jenny es, pues vamos más fácil. En vez de ir a buscar a la esfera dentro de la escalera, debajo de una escalera en donde el personaje de Borges se encuentra ese punto que contiene todos los puntos del universo, ¿por qué no nos vamos a las letras? Y ahí mismo, dentro de la letra del Aleph, a lo mejor encontramos el Aleph. Y en los textos del misterio, ahí mismo puede estar la clave de asomarnos a todo ese campo de todas las posibilidades creativas. Y entonces Jenny nos va a decir que el libro es mar, nos va a decir el libro es desierto. Y en este marco entonces estamos viendo de que
En este campo podemos encontrar una imagen que a mí me emociona mucho cuando hablamos de conocimiento, una zarza ardiente. Y cómo nos los va a describir Jenny: aire, tierra, agua, fuego, círculo ardiente que en silencio va tras el amanecer del universo. El Aleph o el Aleph gira sus espadas, sus llamas protegen al núcleo de la luz, que es la pureza toda, el centro de lo santo y lo sagrado, lo que no puede mancharse nunca porque pertenece a otros, y entonces a veces quiere bajar a posarse entre nosotros. Entonces, bueno, vemos pues cómo podemos acceder al Aleph a través del libro. Y esto quiere decir que no sabemos libros. Y si somos libros, y entonces podemos ver el fuego blanco en medio del fuego negro de las letras del libro, tal vez podríamos ver otros libros dentro de este libro. Y eso es lo que me pasó. Yo cuando estaba leyendo el libro, de repente me brotaban otros libros. Otros libros, porque si todo está dentro de todo, entonces en el libro de Jenny lo que está proponiendo es que dentro de ese fuego blanco están de alguna manera girando otros libros que están hablando de lo mismo, si es que uno tiene la atención fina para tratar de ubicar el libro que en silencio nos está hablando entre palabra y palabra del libro de Jenny. Y en este marco, entonces, eso es precisamente lo que quiere decir internarnos en un laberinto. El fulgor del laberinto del libro de Jenny es que también está acompañado de otros libros y de otras posibilidades que están ahí de alguna manera flotando. Para darles una idea de cómo esto es así, vamos a ver cómo aparece Bashevis Singer de manera invisible. O sea, uno dice, a ver, ¿cómo es que aparece Bashevis Singer de manera invisible en el libro de Jenny? Bueno, en primeras porque estamos hablando de que quizás uno de los mejores textos autobiográficos, que no son autobiográficos porque siempre tienen algo de novela en una autobiografía o en una memoria, Bashevis Singer tiene un libro que se llama De amor y exilio, y él justamente empieza a sentirse que es página de un libro. Entonces vamos a ver cómo aparece Bashevis Singer. Fíjense qué hermoso, como dice: me asomé a la ventana para sentir la brisa nocturna. Sobre los tejados de la calle Zamenhof, el cielo estaba cubierto de estrellas. Sentía la tierra girar sobre su eje, dar vueltas alrededor del sol, vagar en la dirección de una constelación que tardaría millones de años en alcanzar, y al mismo tiempo correr junto con la Vía Láctea hacia un objetivo cuya identidad y extensión solo la eternidad conocía. Y entonces empieza a descubrir lo que describe el cabalista. Dice Bashevis Singer: yo soy la tierra, yo soy el sol, yo soy la galaxia, yo soy una letra o un punto en el infinito libro de Dios. Incluso si soy un error en la obra de Dios, no se me puede borrar totalmente. Y lo interesante es que le está cantando a una mujer que él sabe que se va a despedir para siempre. Este es un tema que también finamente recorre el libro de Jenny: el exilio. Está esa búsqueda de la totalidad, la búsqueda de la luz, pero también sentirse que uno no sabe ubicarse dentro de todas esas letras y en qué capítulo está escribiendo uno con la propia historia dentro de este libro.